En este video vamos a explicar cómo descomponer un número en factores primos. Lo primero que debemos de saber es qué es un número primo. En esta lista de números, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13 son números primos. ¿Qué característica tienen estos números? Que son divisibles por sí mismos y por la unidad. Ahora vamos a descomponer el 18 en factores primos. Iniciamos mirando el primer número primo, en este caso el 18 tiene mitad porque termina en un número par, entonces colocamos el 2 acá, 18 dividido 2 da 9, o lo que es lo mismo, mitad de 18, 9. Veamos si el 9 tiene mitad, el 9 no tiene mitad, entonces buscamos el número primo siguiente, en este caso el siguiente es el 3, el 9 es múltiplo de 3, es decir que el 9 se puede dividir entre 3 y da una división exacta, tercera de 9 da 3, en este caso sería 3, 3 dividido 3 da 1. Cuando encontramos el número 1 acá, después de hacer las divisiones sucesivas, se puede concluir que ya hemos terminado de descomponer el número en factores primos. Quiere decir que 18 se puede escribir con los siguientes factores, como 2 por 3 por 3. O lo que es lo mismo, 18 se puede escribir como 2 por 3 a la 2. Porque 3 a la 2 aquí se repite la base dos veces. Vamos a descomponer el número 20 en factores primos. Entonces lo primero que buscamos es si el 20 es divisible por 2, termina en 0 y además el 20 es un número par. Entonces mitad de 20 es 10, o lo que es lo mismo, 20 dividido 2 da 10. El 10 también tiene mitad, 10 dividido 2 da 5. Revisamos si el 5 tiene mitad, el 5 no tiene mitad, además es un número primo, o sea que se puede ir solo por 5. Quinta de 5, 1, o lo que es lo mismo, 5 dividido 5, 1. Es decir, que 20 se puede escribir como 2 por 2 por 5, o lo que es lo mismo, que el 20 se puede escribir como 2 a la 2 por 5. ¿Por qué 2 a la 2? Aquí se repite la base dos veces y se expresa 2 a la 2. Vamos a descomponer el número 108. Entonces, para descomponer el número 108, revisamos el primer número primo y vemos que el 108 tiene mitad porque termina en número par, es decir, que es divisible por 2. Y es claro que si la mitad de 108 es 54. Pero hay otra manera fácil para poder dividir el número en mitad. Por ejemplo, miramos estos dos números y nos damos cuenta que mitad de 10 es 5 y que la mitad de 8 es 4. El 54 también tiene mitad, o sea, el primer número primo, mitad de 54. ¿Cómo hago yo para buscar la mitad de 54? Fácil. Mitad de 5 no tiene, entonces busco un número más pequeño del 5 que tenga mitad, en ese caso sería el 4, mitad de 4, 2. Acá me queda una decena, esa decena se la sumo a estas 4 unidades y me quedan 14 unidades. La mitad de 14 es 7. Veamos, ¿el 27 tiene mitad? No, porque no termina en un número par. Entonces veamos si el 27 tiene tercera. ¿Cómo sabemos si un número tiene tercera? Sumamos los números, si es la suma de esos dos números es múltiplo de 3, este número se podría dividir por 3. En este caso tenemos 7 más 2, 9, y 9 es múltiplo de 3, o sea que el 27 se puede dividir por el número primo 3. Tercera de 27, 9, el 9 es múltiplo de 3, 3 dividido 3 da 3, 3 es un número primo, o sea que se puede ir solamente por él. Tercera de 3, 1. Llegamos otra vez hasta el 1 para indicar que ya hemos terminado de descomponer el 108 en factores primos. Es decir, que el 108 se puede escribir de la siguiente forma. 108 se puede escribir como 2 por 2 por 3 por 3 por 3. Esos son los factores primos de 108. Pero 108 de forma resumida o en forma de potencia se podría escribir también como 2 a la 2 por 3 a la 3. Vamos a continuar con un ejemplo más
En este caso vamos a descomponer en factores primos el número 1024. Iniciamos mirando si tiene mitad. El 1024 tiene mitad porque es un número que termina en 4, que 4 es un número par. El procedimiento que yo sugiero es este: empezar de este lado, mitad de 10, 5, luego mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Quiere decir, la mitad de 1024 es 512. 512 también termina en un número par, es decir, que se puede dividir por el número primo 2. Empezamos desde acá, miramos que este número sea mayor que el número que estamos dividiendo, y claro, 5 es mayor que 2, entonces, pero 5 no tiene mitad. Buscamos un número más pequeño de 5 que tenga mitad. En ese caso el número más pequeño es 4, mitad de 4 es 2. Aquí me quedó una centena, esa centena se la sumamos a esta decena, me quedan 11 decenas, mitad de 11 no tiene. Buscamos un número más pequeño de 11 que tenga mitad, en ese caso sería el 10, mitad de 10, 5, vuelve y pasa, aquí me queda una decena, esa decena se la sumamos a estas dos unidades, me quedan 12 unidades, la mitad de 12 es 6. En este caso 256 es un número par, es decir que se puede dividir por 2. 256 tiene mitad, mitad de 2, 1. El 5 no tiene mitad, entonces buscamos un número más pequeño que tenga mitad, en este caso es el 4, mitad de 4, 2, queda una decena, esta decena se la sumamos a 6 unidades, dando como suma 16, mitad de 16, 8. 128 es un número par, por tanto se puede dividir por 2, que es un número primo, mitad de 12, 6, mitad de 8, 4, 64 es un número que tiene mitad, o sea que se puede dividir por 2, que es el otro número primo, mitad de 6, 3, mitad de 4, 2, seguimos dividiendo por 2, 32 es número par, mitad de 3 no tiene, un número más pequeño de 3 que tenga mitad es el 2, mitad de 2, 1, acá me queda una decena, esa decena se la sumamos a estas dos unidades, me quedan 12 unidades, mitad de 12, 6, seguimos dividiendo, mitad de 16, 8, mitad de 8, 4, mitad de 4, 2 y mitad de 2, 1. Cuando llegamos a 1, ya hemos terminado de descomponer este número en factores primos. Quiere decir que el 1024 se puede escribir de la siguiente forma. En este caso tendremos los siguientes factores. 2, en este caso el 2 está repitiendo. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea que 1024 es 2 a la 10. ¿Le resultó útil e interesante mi video? Compártelo y dele clic en me gusta.